La banquina, la banquina, la banquina, la banquina, la banquina. Aquí comienza La Banquina, un programa al lado del camino para detener la vorágine con preguntas, con la conducción de Dino Bersellini y Nico Pontacuarto. La banquina, la banquina, la banquina, la banquina, la banquina. Programa número 17 de La Banquina, 24 de septiembre, para ser exactos, en el calendario gregoriano. Otros números y otras coordenadas espacio-temporales en otros calendarios. Estamos en el piso de FM Urbana con Dino Bersellini. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Peleando ahí con el mate, ¿no? Sí, tengo las manos mojadas. Es bien. una sensación rara hacer radio con las manos mojadas. Pero no se usan, así que... Generalmente, según la circunstancia, no se deben utilizar las manos. En otras circunstancias no podemos revelarlo porque todavía es horario de protección al menor. Bueno, Sí, y hoy tenemos un programa especial. claro. Porque vamos a hacer una especie de sanguchazo Qué lindo. entre lo que pasó la semana pasada y lo que va a pasar esta semana. Un poco de hablar de el árbol caído y hacer leña de eso, Está o bien. no hacer leña, sino otra cosa. Aunque la Humus. leña es bastante interesante. Humus, claro. Sería más por el contexto, ¿no? Y después salimos caminando, ¿no? Y nos crecen alas como a todos los venos. Y de esta semana vamos a abordar un poco la cuestión de Macri, etcétera. Como siempre, solemos hacer algún tipo de comentario ¿Qué y o ves? análisis Sí. de la realidad. Estaría Como bueno hablar de otra cosa, pero... se supone que... No, es claro, en realidad construir otra agenda. No, pero digo, no podemos hablar de otra cosa con otro enfoque, que es como es hablar un de otra showman, cosa casi. Es un showman, es el protagonista Claro. de toda nuestra vida. Es casi como hablar de otra cosa igual. Desde el enfoque que lo abordamos nosotros, con los que pensamos más o menos del mismo modo, es como hablar de otros temas cuando se habla de Macri, del gobierno, de las decisiones del Sí, gobierno, ¿o por no? supuesto, claro. Temas del día entonces, tenemos las jornadas regionales por la educación pública que sucedieron la semana pasada. Algunas ideas y experiencias y anotaciones que nos dejaron esas jornadas y que consideramos que no fue un acontecimiento como para pasarlo de página en un diario. Claro. Entre noticias de accidente de tránsito, anuncios de más palitos amarillos en las calles principales, ¿no? Claro. Qué cosas importantes que suceden Sí, en sí. Chivilcoy. Bueno, y otros acontecimientos que rodean a la organización de las jornadas regionales. Vamos a pensar en estas ideas que nos dejó Gabriel Brenner, quien estuvo justo en el mismo horario que La Banquina el lunes pasado, sobre la necesidad del docente actual de ayudar a otros o hacer animar a otros a hacerse preguntas, ¿no? Y esa centralidad de la pregunta en la práctica educativa. ¿Y qué más? Bueno, y los temas del día: Macri en Nueva York, el anuncio de Macri, su candidatura para las próximas elecciones, Macri hablándole al polo financiero mundial desde el centro capital de las finanzas. Y nosotros aquí, por supuesto que también ese mensaje es para la Argentina, pero bueno, vamos a estar analizando este hecho de que lo haga desde Nueva York. Y también, Por supuesto que el nosotros aquí implica fortuitamente en esta fecha un paro general, ¿no? El nosotros aquí, por suerte, en esta fecha, aplausos. No es un nosotros aquí pasivo, bueno, Macri, anda a organizar el país desde Estados Unidos y no hacemos nada, ¿no? Así que por esos temas andará la banquina de hoy, y también haciendo un análisis, como decía Nico, de lo que fueron las jornadas regionales por la educación pública. Vamos a un separador y desplegamos estos temas. La Banquina, un programa al lado del camino. La Banquina, un programa al lado del camino. Y pensábamos en este corte, En ustedes pensaba. en ustedes, los destinatarios pasajeros que tiene el programa, Claro. ¿no? El señor, el padre, la madre que están ahí ejerciendo la limpieza del hogar, el cuidado de los niños. Los trabajadores que están... El transeúnte que está visitando algún comercio extraño hoy en el Día del Comerciante, Sí. a quienes por supuesto saludamos. Pero bueno, ¿no? Algún escucha ocasional de La Banquina que por un motivo u otro hoy ha accedido a escucharnos, a pensar algunas cuestiones con nosotros. Quédese ahí, escúchenos.
Bueno, decíamos que la semana pasada estuvieron aconteciendo en nuestra ciudad las segundas jornadas regionales por la educación pública, con una convocatoria amplísima de público y, queremos decirlo, con un crecimiento notable respecto al año pasado. Sí. El año pasado había formatos de propuestas de talleres, ponencias, experiencias en ronda, y en su totalidad sumaban 52 esos espacios que se habían propuesto. Este año los talleres, las conferencias, las presentaciones del libro, las charlas ascendieron a 64, ¿sí? En 22 más o menos un 40% creció. Como el dólar casi. Digamos. No, nada sube como el dólar, pero muy importante el crecimiento de las jornadas, ¿sí? No solo cuantitativo, sino cualitativamente, en el sentido que se sumaron otras instituciones a participar, no hubo talleres de propuestas de profesores del conservatorio, de artes visuales, no, había una variedad interesante de propuestas y personas y personalidades que se acercaron a las jornadas a compartir el conocimiento. También hay que destacar la apertura y el cierre. Fueron muy significativos por los temas que se han tocado, muy acertados a nuestro juicio, porque bueno, tienen que ver con temas actuales, coyunturales, pero también que exceden la coyuntura. En la primer charla de la apertura fue a cargo de Brenner, en la cual bueno presentó esta idea del rol del docente como un facilitador y generador de preguntas, que después vamos a profundizar, y al final con Marcela Morgade, con una charla sobre educación sexual integral. Perdón, parece que estoy diciendo mal el nombre y puede ser así. Y eso que fui a la charla. Pero bueno. Nino, qué mal, fuiste a la charla y no escuchaste el nombre. Sí, viste, me quedé nada más con lo que dijo y no con su nombre. Qué injusto que sea. No, qué bien, quizás forma parte de tu concepción del mundo, ¿no? Graciela Morgade, ahí está. Perdón. Bueno, pero el Google, por supuesto, ¿no? Qué interesante además empezar a pensar el conocimiento desde la disponibilidad que nos ofrece la tecnología. Causa estos estragos. O sea, causa estos estragos en nuestra memoria, ¿por qué? Porque destinamos la memoria a otras habilidades o a otras competencias, ¿no? Y usamos nuestra capacidad mental en otro tipo de habilidades y no quizá en memorizar un dato, ¿no? Pues sabemos que está disponible. Es esa la realidad. Cualquier adolescente de hoy, 14, 13, 15 años, te dice, no, ¿para qué lo quiero memorizar? ¿Sí? Y bueno, y ahí también el desafío que se nos plantea también a los docentes. Y es interesante empezar a trabajar este tema desde algunas ideas que dejó Brenner, ¿sí? En una nota que, por supuesto, salió en el diario La Razón de Chivilcoy. Algunas ideas relacionadas con la autoridad, ¿sí? Porque no es fácil pensar la autoridad en estos tiempos, ¿no? Él dice que son tiempos complejos, que es difícil y que a la vez hay un reclamo por parte de la ciudadanía de, bueno, vos tenés que ser la autoridad, tenés que ser la autoridad. Y eso no siempre significa quiero que seas la autoridad democrática, no, por lo contrario, sino que se relaciona directamente autoridad con autoritarismo, ¿sí? Entonces se piensa que ser autoridad es ser autoritario, es decir, no ser democrático, tomar decisiones sin tener en cuenta el sujeto al que yo estoy educando, por ejemplo, tomar decisiones sin tener en cuenta los deseos, los intereses. Bueno, y dice Brenner que además lo interesante de ser docente y construir autoridad pedagógica en este tiempo tiene que ver con asumir que nosotros los docentes no tenemos todas las respuestas. Claro. Y asumir también que la educación, muchas veces, el paradigma, ¿no?, que rodea la educación en la que trabajamos, ¿no?, tiene que ver con la pedagogía de la respuesta. Es decir, pensar, ¿no?, un poco en conversación ya con Paulo Freire, pensar que damos a los alumnos preguntas de respuestas a preguntas que nunca se han hecho, ¿no? Llevamos un manual de ciencias sociales lleno de respuestas, ¿no? Incluso pensamos que las preguntas que más se van a hacer, ¿no?, y previamente las marcamos en negrita. Marcamos las respuestas que queremos que valoricen, ¿no? Hacemos una prevaloración del conocimiento y se lo llevamos ahí organizado para que capten memorísticamente ciertos conceptos en negrita. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Es incómodo hacer preguntas, ¿no? Sobre todo porque, dice Freire, la autoridad, digamos, rigurosa desde lo académico, la autoridad no democrática, la autoridad autoritaria, tiene miedo no solo de la pregunta, sino también de la respuesta. Entonces, claro, de la respuesta no esperada. Totalmente. De la incomodidad, de sacar, digamos, del desplazamiento en lugar del saber
Claro. Y de la validez académica de ese sujeto, digo, y no de considerar que en realidad todos aprendemos cuando enseñamos también, ¿no? Porque uno cuando enseña a enseñar, aprende a enseñar, ¿no? De alguna manera. Siempre son trabalenguas estas cosas de Freire, es muy difícil. Bueno, pero para citarlo directamente a Brenner, él dijo algo así como que asumir una incomodidad, animarnos a hacernos preguntas que a veces no tienen una sola respuesta. Pero además de eso, algo mucho más audaz, dice. Animarnos a ciertas preguntas que ya no traen la respuesta de antemano. Es decir, salir a buscar las respuestas con otros, ¿no? Claro. Pues en definitiva esto que se habla de construir colaborativamente conocimiento o construir grupalmente conocimiento, ¿no? Como el precepto básico del constructivismo. Bueno, pero en la aplicación práctica, ¿qué significa esto? Bueno, básicamente hacer preguntas. ¿Y quién las puede hacer las preguntas? Cualquiera, todos, ¿sí? De hecho, dice Brenner que el docente tiene que ser un adulto, ¿sí?, que habilite a otros, que haga animar a otros a hacerse preguntas, ¿sí? Es decir, un acompañante, ¿no? Un mediador, un facilitador de la pregunta, ¿sí? Pero la pregunta pensarla como, casi como el esquema pedagógico, ¿no? Hagámonos preguntas. Por eso Freire dice, bueno, por una pedagogía de la pregunta. Y la pregunta, por supuesto, ¿no? ¿Qué mejor que la genere el sujeto que se está educando? Pero tampoco, no porque la tenga que generar el sujeto que estemos educando, no la tiene que dejar de generar el docente, ¿no? Porque también pensaba en esta cuestión de ¿qué pasa cuando nos dejamos de hacer preguntas? ¿No? Cuando creemos que como docentes tenemos todo resuelto, que nos sale todo más o menos según nuestros cálculos, las cosas parecen funcionar. Bueno, en realidad ahí pareciera que estamos viendo la realidad con un solo ojo, porque siempre hay algo que se empieza a correr y a desplazarse y genera otro movimiento, otra respuesta, y hay que también saber hacerse esas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, esta incomodidad de la pregunta, que creo que es lo que de alguna manera marca el contexto actual, ¿no? Claramente la escuela moderna ha catalogado a la pregunta como incómoda. De todos modos, creo que algo del orden de la seguridad, o como decís vos, de la estructura, en este caso de la estructura pedagógica, arma la pregunta. Porque es muy sospechoso cuando tenemos todas las respuestas. Las respuestas nunca nos garantizan que seguridad. Muchas veces las respuestas son un enunciado que poco tiene que ver con la experiencia de quien la responde, que poco que más bien es una cáscara, digamos, y un comodín que tiramos enseguida para salir de una situación. Creo que también estaría bueno pensar la pregunta como un terreno que, si bien es un tanto pantanoso y por ahí difícil de transitar, que muchas veces nos da una guía y una apertura. Creo que la pregunta todo el tiempo lo que está haciendo es abriendo posibilidades, conocimiento. Así que saludamos estas citas de Brenner. Muy bien, y también, digo, en esta nota de La Razón, Brenner decía algo como que la autoridad, dice etimológicamente, tiene que ver con aumentar al otro. Claro. ¿No? Aumentar al otro con la confianza que supone tomar un riesgo por alguien desconocido. Y usa algunas palabras interesantes, ¿no? Esta idea de la confianza, que quiero también traer un poco el taller del que fuimos parte, ¿no? Esta idea de la confianza. Y después yo rastreando, ¿no?, llego a que Freire en este texto, en esta entrevista por una pedagogía de la pregunta, dice algo como que hay algunas oposiciones o tensiones entre el procedimiento democrático, es decir, entre el ser un docente democrático y el rigor académico, y hay otra tensión distinta que se genera entre el procedimiento autoritario y el rigor académico. Es decir, si sos autoritario y desaprobás muchos pibes, sos un buen docente, y si sos democrático, estableces cierta confianza y intentás que todos aprueben por distintas estrategias y demás, o lo que quieras de evaluación, ¿sos mal docente? Es decir, ¿es mejor docente el que hace llevar más la materia a más jóvenes? Digo, encontré este interrogante que planteó Brenner en Freire y me interesó como traerlo. Hay otro interrogante que se plantea en otro texto de Emilio Tenti Fanfani, que se pregunta cómo construir autoridad en este contexto de la escuela en el siglo XXI. Muchas de los siguientes interrogantes y algunos ensayos de respuestas van por ahí, por reconocer el universo cultural de los estudiantes, de abrirse a las preguntas, de abrirse a de repente decir, bueno, no sé esto, veamos cómo podemos... Bueno, es que ahí a partir también de la incomodidad del mediador o del docente es que se va a generar la búsqueda. Porque si un docente dice, no sé, busquémoslo, investiguemos,
Sí, abre otro se va a proyecto. poner ahí el como un curioso, ¿no? Sí. Porque claro, tampoco debemos perder la curiosidad, ¿no? Y buscar y construir ese conocimiento junto a otros que en ese momento, en la cuestión de saber o no saber cierto contenido, está en el mismo nivel, ¿sí? Quizás es un experto más o tiene más trayectoria en la búsqueda Ujú. de ciertas cuestiones desconocidas, ¿no? Que otros. Y quizá ahora, entre esa búsqueda entre un poco un experto y otros inexpertos, bueno, surja, digamos, la construcción real y colectiva de ese conocimiento. Y algo interesante que dice Freire también en esta entrevista es que estuvo en una villa miseria en Buenos Aires y dice, bueno, yo no vengo acá, cuando llegó, yo no vengo acá a hacer un discurso. Y le responde un joven del público diciendo, qué bueno, la verdad es que no queríamos Claro. un discurso. Y después él dice, bueno, me gustaría que me pregunten, que me hagan preguntas y la conversación vaya surgiendo desde ahí. Y alguien le dice, ¿qué es preguntar? Ujú. Y él dice, me hiciste la mejor Mejor pregunta. Porque claro, ¿por qué damos también por supuesto que el otro sabe preguntar? Ujú. ¿No? No es fácil elaborar una pregunta. Bueno, se vio, por ejemplo, en las jornadas. Ah, mira qué interesante. En la última charla, en la charla de Graciela Morgade, no quiero decir mal el nombre, nadie hizo una pregunta. Se abrió el espacio para que le consulten, para que le interroguen, para que pregunten. Nadie preguntó, me incluyo, yo estaba ahí y no pregunté. Por lo tanto, bueno, ¿Cuántas personas? Un cálculo rápido. 200, ¿cuántas Más. entran? Más. Yo no sé, porque Salón de actos lleno. Salón de actos del normal lleno, que lo conocen todos, creo, todos. Bueno, nadie preguntó, me incluyo. Y sé que muchos y muchas creo que estaban llenos de preguntas. Así que, mirá, sí. Interesante. Sí, es difícil preguntar. De hecho, bueno, en ese caso vi un interlocutor, quizá era Sí. un lugar. Pero también está el amplio. tema este de que hay que preguntar bien. Y Vos ¿qué es decís. preguntar bien? Y me parece que a veces pasa eso. Por lo menos con charlas que he tenido, conversaciones con gente en esas situaciones, que hoy me quedé con ganas de preguntarle esto, pero por ahí es una Sí, pregunta a mí me ha boba. pasado en muchas charlas. Me Una quedo pregunta boba, mal después. Claro, porque es un garrón. eres un súper especialista en algo y Sí. no y te da cagazo. Pero yo lo relaciono mucho, por lo menos lo que me pasa a mí, con que Con la también autoridad. es un error, con la autoridad. Claro, sí. Reconozco en esas Para mí personas pasó una eso. autoridad indiscutible. Para mí Y me pasó parece, pero es un error, porque después uno dice, quiero ser un docente democrático Sí. y que habilite las preguntas, y uno no se anima uno a preguntarle a Sí. otro. A mí me parece que ella, Morgade, generó como esa sensación de autoridad, pero incluso desde un lado muy, digamos, no autoritario, de autoridad por cómo comunicó lo suyo. Y yo creo también, agregaría, por lo menos a mí me pasó eso, a mí en el cuerpo, digamos, cómo está ubicada, ella estaba arriba en el escenario, que entiendo por las cuestiones técnicas de visualizar el proyector y la pantalla, porque ella estaba pasando un PowerPoint y eso. Pero digamos, a mí por lo menos me generó eso también. Incluso ella al comienzo dijo, a mí me hubiese gustado que esto sea un taller y estar ahí abajo y que sea un ida y vuelta. Pero bueno, la cantidad era enorme y eso Claro, también de hecho, está bueno. A veces la modalidad condiciona, es cierto eso, ¿no? El taller es un espacio de reflexión teórico-práctica en el que por ahí se propone otra modalidad y se habilitan más las preguntas. Pero digo, ¿sabes por qué me parece interesante? Porque yo sé que cuando algo no funciona, no sale naturalmente, es porque hay algo instalado que está coartando esas libertades. Creo que varias personas han querido hacer preguntas. Seguro. ¿Y O qué sea, pasa ahí? ¿Por sí. qué no habilitamos? Digamos, creo Sí. que hay también ciertos consensos o cuestiones, no sé. Digo, habrá posibilidades en otras clases, seguro que sí, del instituto hacer preguntas. ¿Estará habilitada la modalidad de pregunta? Sí. Digo, o por ahí en ponencias y exposiciones se habilita. Casi interesante como para pensar. Y además, digo, pensar cómo la experiencia, ¿no? ¿Qué Sí. te pasó a vos cuando escuchaste esto? Claro, yo creo que pasa eso. Me parece que hay algo que tiene que ver también con la exposición, ¿no? Porque Sí. ya te digo, estaba lleno el salón de actos y nosotros hemos participado de otros talleres en los cuales, Sí. pero todos querían preguntar, incluso preguntaron y eran un grupo mucho más reducido. Claro. Por ejemplo, un aula llena. Sí, la modalidad taller por ahí. O la modalidad de experiencia en ronda, que es la que... Claro. Bueno, preguntas, llovían preguntas, incluso debates, todo. Bueno, yo creo que por ahí genera esa distancia o esa exposición y que coarta la Sí, la quizás pregunta. la modalidad ponencia era, bueno,
exponer. Sí, pero bueno, pasa que está estado esto, fue muy convocante, por ahí es Sí. difícil organizar eso, no sé, pero sí, es un análisis que por ahí es válido de hacer. Bien, para seguir pensando un poco en ¿Cómo estas tensiones de Freire, ¿sí? Estas asociaciones entre el procedimiento democrático y el rigor académico. Digo, Sí. ¿es posible un docente que establezca confianza, que habilite la pregunta, que se asuma incómodo, incompleto, no poseedor de todo el saber que existe? ¿Es posible que eso no vaya en desmedro al rigor académico? Bueno, es interesante lo que dice Freire, ¿no? ¿Cómo responde esto? Él dice algo así como que la democracia y la libertad no anulan la rigurosidad. Dice que de hecho vivir auténticamente la libertad implica aventura, riesgo, creación. Es decir, la vida auténtica, ¿sí? En términos de desarrollo, plenitud, realización de los seres, bueno, implica asumir el riesgo de ser libres, ¿no? De poder hacer preguntas, de poder comprometerse más, no tanto desde la lógica, sino desde la pasión en distintas experiencias de clases, teóricas, prácticas y demás. Bueno, y después, algo interesante que dice, en relación con esto otro, ¿no? Enseñar a preguntar, ¿no? Porque la modalidad, ¿no? Y la forma, como vos decís, de, bueno, hacer bien la pregunta, bueno, se enseña también, ¿no? Trabajar sobre esos aspectos, que de hecho es interesante analizar quizá esas incoherencias que surgen entre lo teórico y la práctica, ¿no? Soy un docente democrático, permito las preguntas, pero no enseño a formularlas. Digo, no instruyo al educando en la formulación de una pregunta. Quizá la pregunta que puede hacer no lo ayuda realmente a continuar su proceso de enseñanza, de aprendizaje. Quizá no lo ayuda a continuar su texto, a interpretar más un texto. Entonces, no, esta cuestión de trabajar también la pregunta. Bueno, me parece que era necesario abordar las jornadas también desde esto, ¿no? ¿Qué ideas nos dejaron? A vos, Sobre todo, ¿no? Digo, pero no como un hecho noticiable más, no, sino claro, como, Sí, bueno, sí. qué bueno que pase esto en Chivilcoy, entre otras Pero cosas claro, que pasan. creo que es una forma de valorarlo, es esta, de que siga, que reverbere de conversaciones, ideas, pasiones, o sea, por lo general, si nos quedamos, bueno, con la foto del diario, bueno, fue un acontecimiento, vino tal, se fue tal, y punto. Pasaron tantas personas, todo muy cuantitativo, Claro, todo bastante sí, descontextualizado. La idea sí es contextualizarlo aquí en la banquina. Hemos aparte participado. En mi caso, bueno, yo tuve la oportunidad de asistir a una mesa temática que fue Constitución Subjetiva, muy interesante. Pude, salvo un taller, el primero, el resto los pude asistir a todos y participar, y bueno, desde ya que muy interesante también esta propuesta, ¿no? De pensar la Constitución subjetiva. Estuvo organizado sobre todo por psicólogos y psicólogas, por lo tanto, bueno, por el área, ¿no? Pero también fue muy grato encontrar propuestas de profesoras del ámbito de las letras, de prácticas del lenguaje, específicamente de lingüística, con Ana Laborde y Soledad Simone, por ejemplo, que aportaron una mirada muy interesante desde la teoría de la enunciación, desde la lingüística. Citaron lingüistas que piensan esto de la construcción social del sentido, a partir de la lengua, de la palabra. Y bueno, después pudimos aparte pensar un montón de cosas que tienen que ver con la diversidad, ¿sí? Ángela Zangara y Laura San Pietro del consultorio Amigable presentaron esta propuesta. También estos espacios está bueno difundirlos. Muchos estudiantes que estaban presentes se sintieron muy contentas, no conocían este espacio. Claro, y digamos, en esto, tanto las jornadas en sí como su contenido, me parece que es muy valorable que se esté dando en este contexto, ¿no? Porque son experiencias que de alguna manera están resistiendo, están en resistencia, ¿no? Bueno, aparte expusieron
la cantidad, digamos, en números y en datos cualitativos y cuantitativos, lo que están sufriendo la población trans, todo lo que queda muchísimo por luchar ahí. Y bueno, después también mucho debate, mucho también herramienta conceptual, muy rica esa jornada, que es la que a mí la que tuve la oportunidad de asistir, digamos, con más de lleno. Sí. Después, bueno, sí tuve también, pude ir a la charla de Morgade, y bueno, también fundamental hoy en este marco de las luchas feministas, porque no hay que eludir eso, hablar de ESI, porque es un poco, se encuadra, digamos, en este movimiento que se está dando, en estas transformaciones. La propuesta de ella, muy interesante, partió ya desde una idea bastante interesante, que es pensar toda educación es sexual. ¿Sí? Linda consigna, ¿no? Claro. Que la idea es hacer una educación sexual integral, pero que toda educación sexual, al estar, digamos, ser un dispositivo del Estado, y de un Estado que tiene una estructura, digamos, patriarcal y capitalista, y está, digamos, que está en ese entramado de poder, por lo tanto tiene un sesgo sexual, que ella pasó a explicar, ¿no? Que es, bueno, patriarcal, machista, siempre con las posibilidades, ¿no?, y las fisuras que hay adentro de las cosas que se pueden hacer, pero por eso se erige la ESI como una alternativa integral a la educación sexual que se viene dando. Bueno, y también fue muy interesante porque partió desde, interactuando bastante con el público, partió de mostrar modelos de intervención de los cuerpos. Ella partió de esta idea del cuerpo intervenido socialmente. Por ejemplo, mostró la foto de un varón todo tatuado. Sí. Entonces, bueno, preguntaba si este cuerpo estaba intervenido, para también desmontar esta idea por ahí simplista de que un cuerpo intervenido es aquel que se le hace una cirugía plástica, por ejemplo, claro, o aquel que tiene una transformación drástica. Y no, hay toda una intervención social, por ejemplo, al hacerse un tatuaje, todo que significa algo, ¿no?, socialmente. Mostró, bueno, un cuerpo masculino así como hegemónico, que el de David Beckham, el jugador de fútbol, y bueno, preguntó, ¿este cuerpo les parece que nació así o tiene toda una tecnología? Claro. Bueno, después otro caso muy interesante que hizo fue que mostró esta idea, bueno, lo de los piercings. ¿Quién tiene piercing acá?, preguntó. Y bueno, algunos levantaron la mano. ¿Quién tiene aritos en la oreja? Y muchas levantaron la mano. Y muchos, porque también había varones con aritos. Entonces, esto de la cuestión de género en utilizar ciertos, digamos, adornos, y esta cuestión de que, bueno, socialmente, estas normas, ¿no?, que son consensos sociales. ¿Por qué un piercing es en la lengua y no en la oreja? Claro, pues no le decimos piercing al arito de la oreja. Claro, ¿no? ¿y por qué de repente, porque acaba la cuestión, en la escuela genera un conflicto que una alumna o un alumno caiga con un arito en la lengua o en el ombligo o no sé, o en la nariz? Y no es problema cuando cae con un arito en la oreja. Claro. Bueno, ahí entra esta idea de que toda educación es sexual, y que, bueno, la necesidad de una educación integral. Y otro punto interesante fue el pensar el cuerpo docente, ¿no? Hizo un recorrido histórico de cómo se pensó al principio del proceso de escolarización, a la maestra como extensión de la maternidad, de la madre, y cómo de repente aparece, no de repente en realidad, sino muy entrado del siglo XX, ella incluso nombró la CETERA, nombró a agrupaciones que empezaron a generar esta idea del cuerpo docente como un cuerpo trabajador. Claro. ¿Sí? Y después le añadió esta idea de cuerpo sexuado, ¿sí?, como para ya deslindar la idea de la maestra madre y no de la maestra mujer, ya con toda otras dimensiones que la hacen trabajadora, docente y mujer. Por esos temas anduvo la charla de Morgade, que como dijimos no tuvo preguntas, salvo una de Francisco Poyenrieder, sí, que finalmente hizo una pregunta cómo se aplicaba todo esto en superior. Bueno, ella dio tiró un par de líneas, sobre todo que los docentes nos juntemos, que hagamos grupos de estudio, que dialoguemos, y
nos quedamos con eso y mucho más. Aparte, bueno, dejó libros en la biblioteca. Si nos está escuchando algún estudiante o docente del instituto, dejó ahí libros. Y se quiere escapar de una clase, está autorizado por la banquina. Claro. La autoridad. Por supuesto. Y que después la persona que acabamos de nombrar nos venga a discutirse. Claro. Todo bien, Francisco. No, tengo miedo. Bueno, yo por otra parte asistí un poco menos de propuestas. Sí me gustó, bueno, estuve en una ponencia también de las profesoras de lingüística de Soledad Simone y Ana Laborde sobre mitos que surgen en torno a la enseñanza de la oralidad, la escritura y la lectura, ¿no? Y un poco de la escucha también. Dijeron algunas cosas maravillosas. Muy interesantes. Como que la palabra es el material didáctico esencial y muy necesario en las clases y bueno, y que muchas veces por formar parte de la oralidad y presuponer que uno, bueno, da una clase como habla cotidianamente y no lo prepara, ¿no? Es interesante para pensar cómo también es necesario trabajar la oralidad. Dieron algunos ejemplos de cómo se dan los finales, cómo se debería preparar esas exposiciones. Interesante. A mí siempre que se reivindica la palabra estoy muy contento. Ya está, además claro. Porque hacer radio es reivindicar la palabra. O sea, en el tiempo de los stand-up, los youtubers y toda la cosa, bueno, nosotros en la radio. Rarísimo. Sí. Rarísimo. Y para pensar un poco más, también fui a... Quizá esto no, para pensar la experiencia. Yo digo, bueno, si tengo que elegir entre una ponencia y un taller, me quedo con el taller. Siempre. Porque, primero que las ponencias, no todas, ¿no? Pero me aburren. Porque no me gusta como estar ahí escuchando. Claro. Ya sé, está mal lo que estoy diciendo. Una posición pasiva. Claro, algo así, ¿no? Sí. Pero una cuestión de nada, mía, me aburro. Necesito hacer algo. Bueno, quizá una ponencia estar anotando, tomando apuntes. Sí, igual una escucha activa. Una escucha activa, quizás si el que expone es bueno, es carismático, no es gracioso, es humorístico. Está bueno, pero entonces elegí un taller que se llamaba Gramajuego, juego con la gramática. Y bueno, la verdad, fantástico. Fue realizado por alumnos de segundo y tercero del profesorado de lengua y ellos proponían una serie de consignas de escritura que abordaban, digamos, distintas disciplinas. Entonces la propuesta era que se pueda escribir distintos tipos de textos con distintas consignas disparadoras. Y bueno, en grupos, ¿no? Entonces fue bastante interesante, bastante, ¿no?, de romperte la cabeza haciendo los textos, pero muy linda la propuesta y además de consignas que uno después se puede llevar. Sí, y para sumarle a esto de la idea de la pregunta, también la del juego, ¿no? Está bueno también reivindicar y poner en eje el juego también en la escena pedagógica, ¿no? Sí. Que muchas veces incluso van de la mano. Creo que muchas veces también tiene algo de lúdico hacer preguntas, o por lo menos sí, ni hablar. en los niños Cuando y las niñas lo vemos. Digamos, los niños aprenden Sí. jugando muchas cosas. Claro. Y después en la primaria y la secundaria es como que decimos, no, el juego no sirve como instrumento pedagógico, tenemos que sentarlos y, como había dicho tú, no, amaestrarlos, domesticarlos, sí, insertarles información Claro. por sus pendrives, no, claro. Sí, ante la pregunta ¿qué hace la escuela con los niños? Un compañero muy bien dijo amaestrarlos. Estamos hablando de medicalización de la infancia, para mí muy interesante. Claro, pero el juego tiene que también ser central. El juego, el placer, el deseo, los intereses, la curiosidad. Sí. El camino es la curiosidad, digo, que el sujeto que está ahí aprendiendo se interese y siente realmente que es su búsqueda, ¿no? Que se apropie de la búsqueda en general de la humanidad como su búsqueda propia y libere a toda la humanidad, ¿no? La liberación. Bueno, vamos a una canción hablando de liberación. Las manos de Filippi. Si yo fuera el sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, busca el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna
una personal ambición, o también puede ser un payaso malvado, comprador, un capricho de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas son todas mías. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy el sistema y no me asustan los problemas. Saco un títere de la galera, al que le crean, y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera? Tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera. Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafias policiales, mafia a todos lados, mafias que protegen los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas son todas mías. El sistema cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas son todas mías. La Banquina, un programa al lado del camino. La Banquina, un programa al lado del camino. Muy bien, estamos de vuelta en La Banquina. En esta segunda media hora, como prometimos, vamos a tratar de recorrer algunos temas que nos parecen centrales de la actualidad. Uno de ellos tiene que ver con nuestro presidente de la Nación y sus declaraciones que no fueron dichas en nuestro país, sino que fueron dichas en su país. No, fueron dichas en otro país, no es el suyo es este. Que tampoco es el de él, porque ahora es como que las naciones están desdibujadas, pero para mal. Claro, él es un ciudadano del mundo, claro, de hecho. Del mundo financiero. Por eso no defiende tanto los intereses de esta frontera, porque considera que no hay fronteras. Es que claro. Por eso también hay bases militares de otros países, como bastante compartido el territorio argentino, sí. Se lo presta a los amigos. Bueno, en definitiva, sí, anunció Macri que está entrenando, que se está preparando, que está haciendo fitness, crossfit y todo eso, está comiendo mucho dietético, ¿viste? Para estar bien, ¿no? Se está ejercitando para candidatearse en 2019, se iría por la reelección, y esto lo anunció en una entrevista con la cadena Bloomberg, una cadena norteamericana, sí. ¿No? El periodismo económico. O sea, eso también cuenta, ¿no? ¿A dónde eligió? ¿Con quién eligió hablar? Digamos, los lectores o el público de este medio no son los inmigrantes sudamericanos que están viviendo en Estados Unidos, por supuesto. El mensaje fue directamente al foco y a los lectores financieros, ¿no? Que en definitiva quizás sea su público directo o su destinatario de campaña. Sí. Error, porque no votan en este país. Claro. Ahora, ¿qué pasó mientras tanto, no? Mientras Macri estaba en New York, Estados Unidos, haciendo su gira financiera comercial, yendo a pedir algunos pesos más para seguir sosteniendo este modelo financiero, en este país, en la Argentina, tuvimos un primer, digamos, paro que empezó hoy de 36 horas, sí, de varias organizaciones que se adherieron a este paro de 36 horas, que por supuesto viene después a confluir con el paro de mañana, el paro general de 24 horas del 25 de septiembre.
con algunas movilizaciones, sí, en el día de hoy en Capital, y especialmente un acto que, al que asistieron cerca de 500.000 trabajadores, eso hay que decirlo. Hablaron dirigentes sindicales, ¿sí? Como Hugo Yasky, Pablo Micheli, Esteban Castro de la CETEP. Hubo, una representatividad importante de organizaciones sociales, gremiales, sindicales, con un mensaje claro. Este modelo no se aguanta más. Hay hambre, hay salarios de hambre, hay una situación de crisis social. Es necesario afrontar esto, declarar que hay una crisis, una emergencia social, que hay una emergencia laboral. Planteando un poco la agenda, ¿no? La agenda de los movimientos de trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Y nuevamente esta otra cara del gobierno que siempre decimos, el ajuste financiero y la represión política de alguna manera, ¿no? En un momento cerca del mediodía, una columna importante de organizaciones queriendo subir al puente Purredón y la gendarmería, ¿no? La de Patricia Bullrich ahí cortando el paso, ¿no? No estando previsto esa cuestión. Así que el protocolo de seguridad que normalmente ha desplegado este gobierno, provocando, buscando algún tipo de enfrentamiento con los manifestantes que por supuesto internamente decían que no respondan a esas provocaciones, por parte de las fuerzas de seguridad. Eso es un poco el contexto. Lo que pasó hoy. Con respecto a mañana, se espera un paro general histórico, ¿no? Hoy escuchaba a Sergio Palazzo, secretario de los bancarios, que decía que el paro de mañana va a ser histórico, ¿sí? Porque las condiciones sociales, esta cuestión de las condiciones objetivas y las subjetivas ya están casi coincidiendo, ¿no? Objetivamente, de valor en el salario está en la mitad, los índices de pobreza están altísimos, el desempleo al 12%, están subiendo todos los peores índices que muestran la desigualdad social, y por otra parte las condiciones subjetivas, y la gente está harta. El otro día veía un reportaje de un movilero de A24 a un joven, 30 años tenía, en una estación de servicio, preguntándole si con esta suba de los combustibles había cambiado la calidad de la nafta. Si en vez de premium le había puesto super, le dijo que no, que siempre había puesto super. Y el chico rápidamente le dice: yo no entiendo, explícamelo vos, a ver, antes se robaban todo, vivíamos bien, y ahora nadie roba nada, nadie es corrupto, pero estamos cada vez peor. ¿Qué está pasando? ¿Cómo funcionan las cosas, no? Ese es el interrogante. Creo que gran parte de la población está compartiendo esta cuestión de hacer preguntas. ¿Qué está pasando? Sí. Antes se robaban todo, se escondían PBI en el ARSAT, y ahora nadie roba nada y no se vive bien. Otra pregunta que surge es, esta nueva escena que puede generar un paro histórico, ¿cómo será recibida por el gobierno? ¿Va a seguir negando con esta pseudopsicosis que a veces nosotros describíamos? ¿Va a seguir negando esta realidad o va a empezar a articular otras estrategias? Creo que es una de las preguntas que surgen ante la inminencia de un paro de estas características. Parece que con Macri desde Estados Unidos dando sus declaraciones sigue por la línea de no ver la realidad. Sí, y digamos la verdad, pichuleando 3 o 5 palitos verdes más que se los van a quemar para mantener un dólar que está ya totalmente descontrolado y, sin las riendas del dólar, básicamente, ¿no? Las riendas las tiene el mercado. Pensando si les pueden hacer un adelanto mayor o menor de un préstamo, ¿no? Del FMI, tampoco está negociando como, sos el héroe de la patria, vas a negociar y te venís con, con la peluca de Trump y las Malvinas en el hombro, ¿no? Está ahí, negociando a ver si le dan un adelanto más, porque se quemaron 15.000 millones de dólares del primer préstamo entre otras cosas, mantener el dólar. Y otro de los reclamos y otra de los puntos centrales del paro de mañana tiene que ver con el presupuesto 2019 que se estaría votando, ¿no? En el Congreso, que estima una gran parte, ¿no? de ese presupuesto, de ese PBI. Hoy decía el rector de la UMED, Nicolás Trota, algo así, la verdad voy a fallar si me arriesgo, decía que más o menos del PBI que se va a producir el año que viene, 2 meses y medio enteros de ese PBI anual van directamente destinados al pago a intereses y a capitales relacionados con la deuda, ¿no? Y el recorte que se ha generado en salud, en educación, en áreas claves para el desarrollo interno,
en función de empezar a pagar esos intereses de la deuda. ¿Sí? Si antes estábamos endeudados, ahora... Digo, bueno, ese es el panorama. Los invitamos a seguir preguntándonos y a participar de este paro y de las calles, tomarlas, porque como nunca hay que hacerlo, y con mucho cuidado y estrategia, como hemos mencionado anteriormente, porque recordaba también otro hecho de la semana, que fue la detención de Juan Grabois. Incluso en la semana hablábamos con Nico que lo habíamos nombrado acá, su candidatura. Sí, que la brevedad se va a lanzar un frente Patria Grande, que estaba Juan Grabois, todas las organizaciones sociales, digo, CETEP, Patria Vamos y otros movimientos. Sí, lo arrestan. Lo arrestan claro. ¿Por qué? ¿Por qué lo arrestan, no? Por ir a defender a pedir la liberación de 2 compañeros de la CETEP que habían intervenido para defender a los manteros, inmigrantes senegaleses que estaban buscando, trabajando para comer. Sí, pienso más que nada, porque luego fue liberado, pienso en el impacto mediático que tuvo, y pienso en relación a los medios, si ante esta... este equilibrio entre las condiciones objetivas y subjetivas y un nuevo escenario que se le pueda abrir al gobierno con un mayor descontento social y mayor organización de las organizaciones sociales, valga la redundancia, y del arco opositor, si es que esto sucede, ¿no? A partir del paro de o a partir mañana, de que alguien escuche la banquina. Ojalá, sí, porque yo llamo a tomar las calles. Es rarísimo, el muy programa raro, es rarísimo. Pero cuando dijiste ¿de eso, dónde hablo? vos sabés que me hiciste acordar a, Juan Monteverde, este video que se viralizó, ¿no? El paradigma del bidón de nafta. Creo que hay que empezar a plantearlo. Claro. Si en un momento, ¿no? Como dijo Juan Monteverde, si la gente viene a prender fuego a este recinto, por el Consejo Deliberante de Rosario, ¿de dónde vas a estar? ¿Vas a estar con la gente y con el bidón de nafta o adentro? Creo que es un poco la pregunta, ¿no? Claro. Esto de la canción del niño que siempre cita, ¿de qué lado de la mecha te encontrás? Sí. Es el momento de empezar a pensarlo. Ya tuviste 2 oportunidades, tuviste 1 de octubre de 2015 en que elegiste, ¿no? Diciendo que hacía campaña del miedo todo un arco político, votaste a alguien que al final hizo algo peor de lo que se anunciaba en la campaña del miedo. Creo que ni la campaña del miedo fue tan brutal como el terror que está generando en las calles, la miseria y el hambre, de este programa económico. Tomaste una decisión en 2015, tomaste otra decisión en 2017. Creo que ya se están viendo las consecuencias de tus decisiones incongruentes, inconsistentes. Es momento de que te ubiques de otro lado, parece. Esa es la propuesta que hacemos de la banquina. Y ese también es el motivo por el que hacemos el programa. Empezar a tener una lectura un poquito más crítica de lo que pasa. Sí, cuando decimos incluso, ubicarnos en uno de los dos lados o en algún lado, es esto también, pensar críticamente, porque la propuesta es esa también. Cuando digo ocupar espacios, también es ocupar un espacio desde la pregunta, desde separarnos un poco de por ahí de la mirada hegemónica de los medios, y lo que yo me preguntaba iba a eso, ¿no? ¿Qué rol ahora sí van ahora sí no, o sea, ya lo vienen llevando adelante, pero si va a tener más peso ahora cierto blindaje mediático, ciertas operaciones mediáticas ante, como decía, un nuevo escenario más adverso todavía que se le pueda abrir al gobierno. Creo que queda también esa pregunta por hacernos, porque claramente los medios, tenemos que, si nosotros observamos y hacemos un análisis, observamos que los medios hegemónicos están tratando de matizar, de equilibrar, de generar una minuciosa construcción de la noticia que ya empieza a resquebrajar su blindaje absoluto. Ya se empieza a permitir ciertos enunciados contrarios al gobierno, por esto, ¿no? Porque la realidad empieza a inundar con su sentido lo que acontece. Entonces, para decirlo de algún modo, ya no nos podemos hacer los pelotudos, los medios ya no pueden hacerse los boludos. Entonces, volverán a arremeter con el blindaje, lo reforzarán, o ya eso
quedará totalmente resquebrajado y se le abre entonces al gobierno un horizonte sin el blindaje mediático. Claro. Continuará. Buenísima pregunta, sobre todo en un contexto donde ya muchos lanzaron su candidatura. Claro. Digamos, ya estamos a menos de un año de las PASO. Es importante también pensar esto de las PASO presidenciales. Estamos ya en la recta final, ¿no? Último año de mandato de Mauricio Macri, casi. Es compleja la pregunta también porque justamente tiene que ver con, ¿qué decisión van a tomar los grupos de poder, qué aliados en estos van tiempos? a tener, sí. Claro, y qué candidato van a posicionar. Si ya no es Mauricio Macri, porque no funciona, porque no sirve. ¿Quién va a ser el próximo? A ver, esto es importante, ¿no? Siempre hay un candidato de los grupos de poder. No es que, todos los candidatos representan a los trabajadores. Y es importante verlo, me parece, ¿no? ¿De dónde sale este candidato? ¿De dónde sale aquel? Ver las historias, las trayectorias, qué ideas defiende, qué proyectos tiene, cómo va a hacer lo que dice que va a hacer. Creo que, de hecho, fue una de las grandes preguntas que la ciudadanía le hacía a Mauricio Macri, ¿no? Esto de eliminar el impuesto a las ganancias, recuerdo esas promesas, ¿no? Aumento de las jubilaciones, mejorar la educación, los salarios de los docentes, una frase de Vidal que los docentes deberían ganar 40.000 pesos. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Y ahí está la cuestión, ¿no? ¿Tenés realmente un equipo preparado, económico, otro equipo? A ver, de las estrellas. Ya el verso de los 50 años creo que no lo va a usar nadie porque vemos lo que pasó. Muchos renunciaron, los echaron, etcétera. Hubo varios cambios de ministros, reestructuraciones del gabinete, fueron muchos los cambios. Sí, hay que desmentir esto. O sea, por más que sean todos unos crack que tienen los mejores, las mejores empresas de alfajores. Claro. Un país no es una empresa de alfajores. Claro, no lo solucionás con eminencias y con equipo, que aparte son eminencias con conciencia neoliberal, porque no es que son eminencias del campo popular, revolucionario o estadistas del zarpado. O sea, gente que es una eminencia pero dentro de estos marcos teóricos. Entonces, y políticos. También desmentir eso, no es solamente que con un equipo vamos a solucionar todo, llamando a tal. Tiene que ver con decisiones, con política de Estado, con modelos de país. Muy bien, sí, que de hecho es lo que se propone, ¿no? Ahora viene Duhovne, le damos superpoderes y concentramos todo el Ministerio de Hacienda en él, que es un crack. Y no, en realidad, a ver, ¿para qué intereses está gobernando? Las decisiones que toman, ¿no? O también esta cosa, ya lo hemos dicho en la banquina, pero nos gusta ser reiterativos, con esta cuestión de, cometieron errores, pasaron cosas, hubo tormentas. No, tomaron decisiones. Sus decisiones fueron a favor de ciertos intereses. Ellos ganaron sus funcionarios, ganaron sus empresarios amigos, ganó la sociedad rural. Hay gente beneficiada atrás de este plan que aparentemente salió mal. No salió mal, salió bien. Esa es otra pregunta. ¿Quiénes ganan con este modelo? ¿Quiénes ganan? Con este modelo que hay que hacer. ¿Quiénes ganan? Sí, por supuesto. ¿Quiénes pierden? ¿No? Y en un plano electoral, ¿a qué intereses o los intereses de qué clase representan los candidatos que vienen también? Para seguir pensando. Los dejamos con vamos esto, a una canción o algo así. Vamos a escuchar una canción. No sé, poneme algo, la publicidad, no. Tenemos ahí otra de las manos para hacerlo como temático. Ahí va. años, hoy cumplo días. Salgo a la calle a que me maten un poquito o me mato yo comprando cigarrillos. En este mes se murieron 2 amigos y yo igualmente me salgo de gira. Si un borracho no corta mi destino, llegaré a este pueblo con ganas y con vida. El pueblo se llama como genocida, al costado de la ruta no paró gendarmería. Lo que buscan no está en mi mochila, está en el avión que pasa por arriba. Estos creen que somos pelotudos, llaman la atención a la prensa amarilla y así la cocaína llega a su destino. España, Brasil, Estados Unidos. Soy, como fui siempre, solitario como las liebres, escondiéndose de los perros que huelen a sangre y muestran sus dientes. Machos, feos y sucios van haciendo desastres por
corriente. Son 8 de octubre, Cromañón que vive en trenes y subtes. Todos los días luchas campesinas, desalojados de tierras prometidas. Cuando vamos a escupir en nuestra sopa para que nadie se robe un cucharón. Lo más grave que ha pasado fue haber perdido los agudos de la voz. Lo más triste que ha ocurrido fue parecerse más al imitador. La leyenda del buen camino termina siempre en un gran zanjón. Por la avenida de los libros quemados y en la plaza de los no juzgados. Piso la sangre, piso alma rota, del que mató a Jara, del que fusiló a Lorca. Soy, como fui siempre, como un gato a la luz de la luna, acostado sobre mi sombra oscura, agazapado por las dudas. Fachos, feos y sucios van haciendo desastre por los rincones del mundo. Sangre, soledad y muerte por todos lados, es moneda corriente. La Banquina, un programa al lado del camino. La Banquina, un programa al lado del camino. Recién escuchamos a León Gieco con su tema Fachos y así nos encaminamos al final del programa, pero antes tenemos anuncios. Un masaje de la mano de un maestro de Reiki libera energía mal calificada y alivia tensiones. Un masaje sedativo combinado con Reiki es ideal para que la energía fluya con mayor rapidez y profundidad. Sandra Di Pardo. Sesiones de Reiki, sistemas Usui y Karuna. Masajes sedativos. Magnify Healing. Turnos 2346 68 98 56. Bueno, para ir cerrando un poco, ¿no?, la temática del programa, queremos contar que mañana hay una convocatoria hecha desde la CTA de los Trabajadores y la CGT, seccionales de Chivilcoy. A las 10 de la mañana está la concentración en el Monumento a los Fundadores, ¿sí?, con la consigna, bueno, paro general 25 de septiembre, no se aguanta más. No al FMI, no al tarifazo, no a los despidos, reapertura de paritarias, aumento de emergencia a los jubilados, cambio de rumbo económico, no la destrucción de las pymes, basta de maltrato a la educación pública, ¿sí? Bueno, esas son las consignas. Mañana a las 10 de la mañana en el Monumento a los Fundadores queríamos anunciar esta convocatoria y, por supuesto, ir agradeciendo, ¿no?, a las colaboraciones que recibimos y que nos ayudan realmente a hacer este programa y a sostenerlo. Agradecemos a Sandra Di Pardo, Carla Tomasini, Fernando Poggio, Lorena Parabúe, Diego Manusovich, Ezequiel Caselies y en la librería Macondo. Siempre decimos que estamos abiertos a recibir colaboraciones. Realmente el programa está complicado y mes a mes tenemos que hacer algún aporte nosotros, ¿no?, Dino y yo, de nuestro bolsillo al programa para financiarlo. Si quieren, si escuchan este programa, tienen un negocio, un local, quieren hacer algún tipo de publicidad en la radio,
o directamente en este programa, ¿sí? Como el anuncio que sale que en todos los programas, pueden comunicarse al 15 530 430, 15 530 430, o directamente buscarnos en Facebook, La Banquina, Radio Urbana, nos mandan un mensaje privado y nos comunicamos por ahí. Nos reencontramos entonces el próximo lunes con un nuevo programa de La Banquina, el número 18 será. Pausa. Comienzo.